Una camarera visitó la tumba de su padre. Se quedó impactada al ver a un multimillonario llorando allí. ¿Y si una simple visita para despedirse pudiera cambiar todo lo que creías saber sobre la vida de tu padre? Grace se secó las manos en el delantal por última vez antes de dirigirse al cementerio Riverside. Aquella fría noche de octubre. A sus 36 años, llevaba meses trabajando turnos dobles en la cafetería, intentando pagar las facturas médicas que se habían acumulado durante la última batalla de su padre contra el cáncer. La lápida era tan nueva que brillaba con la luz del sol poniente, y apretó el pequeño ramo de margaritas, sus favoritas, que había logrado comprar. Pero al acercarse a la tumba, se detuvo en seco. Un hombre con un caro abrigo gris oscuro estaba arrodillado junto a la lápida, con los hombros temblando mientras sollozaba en silencio. Nunca lo había visto antes. Y allí estaba, llorando sobre la tumba de su padre como si hubiera perdido a su propia familia. ¿Quién era este extraño? ¿Y por qué lloraba por Harold Mitchell? ¿Desde dónde nos ves esta noche? Grace se quedó paralizada tras el viejo roble, observando a este hombre misterioso desahogarse en la tumba de su padre. Su padre había sido un simple conserje de instituto durante 37 años, el tipo de hombre que conocía el nombre de cada estudiante y siempre tenía una palabra de aliento cuando más la necesitaban. La había criado solo después de que su madre falleciera cuando ella tenía 12 años, trabajando de noche para poder asistir a sus obras de teatro escolares y a las reuniones de padres y profesores. La idea de que alguien tan rico, como pudo comprobar por su abrigo impecablemente confeccionado y el elegante sedán negro aparcado cerca, estuviera llorando a su padre, le parecía imposible. El hombre finalmente se puso de pie, dejando un pequeño regalo envuelto junto a la lápida antes de alejarse. Grace esperó a que su coche desapareciera por el sinuoso camino del cementerio antes de acercarse. El paquete estaba elegantemente envuelto en papel plateado con una nota que simplemente decía: «Gracias por salvarme la vida, señor Mitchell. Nunca olvidaré lo que me enseñó sobre las segundas oportunidades». Estaba firmada con unas iniciales que no reconoció. A la mañana siguiente, en el restaurante Murphy's, Grace no podía sacarse de la cabeza la imagen de las lágrimas del desconocido. Llevaba trabajando allí desde los 18 años, y la rutina familiar de tomar pedidos y rellenar las tazas de café solía reconfortarla. Pero ese día, cada vez que pasaba por la ventana, se encontraba buscando con la mirada en la calle aquel sedán negro. Su padre nunca había mencionado conocer a nadie rico, nunca había hablado de tener influencia alguna más allá de los muros de la escuela, donde había desempeñado su labor en silencio durante décadas. Durante su hora de almuerzo, Grace condujo hasta la preparatoria Lincoln, donde su padre había trabajado. La señora Patterson, la secretaria de toda la vida, la saludó con la misma cálida sonrisa que le había dedicado desde que Grace era una niña que visitaba a su padre después de clases. «Ayer mismo estaba pensando en tu padre», dijo, con los ojos empañados. «Sabes, influyó en la vida de tantas personas a lo largo de los años. Algunos de los chicos a los que ayudó llegaron a hacer cosas extraordinarias. Señora Patterson, mi padre mencionó alguna vez que conocía a alguien importante, alguien que podría visitar su tumba», preguntó Grace, mostrándole la nota del misterioso paquete. El rostro de la secretaria se iluminó al reconocerlo. «Dios mío, creo que sé quién podría ser. Tu padre nunca habló mucho de ello, pero hace años. Debió ser a finales de los 90. Iba por un camino terrible, siempre metido en líos. Sus padres lo habían abandonado. Tu papá vio algo en el que nadie más vio.
Se quedaba después de su turno. Solo para hablar con ese chico, ayudarlo con la tarea, escuchar sus problemas. Grace se inclinó hacia adelante, con el corazón acelerado. ¿Qué le pasó? La última vez que supe de él. Había tenido mucho éxito. Había triunfado. En los negocios. Creo que tu padre siempre decía que solo necesitaba que alguien creyera en él. La señora Patterson hizo una pausa, estudiando la elegante caligrafía de la nota. Tu papá nunca quiso reconocimiento por nada, pero le salvó la vida a ese chico. A veces, los actos de bondad más pequeños generan los cambios más grandes. Mientras Grace conducía de regreso al restaurante, las preguntas le daban vueltas en la cabeza. ¿Quién era ese hombre al que su padre había ayudado? ¿Por qué nunca había mencionado una conexión tan importante? ¿Y por qué, incluso, en la muerte, el legado de su padre seguía sorprendiéndola? Esa noche, Grace regresó al cementerio, con la esperanza de volver a ver al misterioso visitante. El aire de octubre se había vuelto fresco, y se ajustó la fina chaqueta mientras se sentaba en un banco cerca de la tumba de su padre. Justo cuando estaba a punto de darse por vencida, el sedán negro apareció de nuevo. Esta vez, no iba a esconderse. El hombre se acercó lentamente a la lápida, llevando otro pequeño regalo. Era más joven de lo que había pensado, tal vez de unos 40 años, con ojos amables que parecían cargar con el peso de una vieja tristeza. Cuando se arrodilló junto a la tumba, Grace respiró hondo y se acercó. Disculpe, dijo en voz baja, sin querer asustarlo. Soy Grace. Grace Mitchell. Harold era mi padre, dijo el hombre, levantando la vista, con el rostro inundado de emoción. Grace, susurró, poniéndose de pie rápidamente. Soy Daniel. Daniel Reeves. Tú, padre. Él lo cambió todo para mí. Su voz se quebró ligeramente y ella pudo ver cómo se le formaban lágrimas en los ojos de nuevo. No entiendo, dijo Grace, observando su rostro. Mi padre nunca mencionó conocer a nadie llamado Daniel Reeves. Daniel sonrió entre lágrimas. No lo habría hecho. Tu padre era el hombre más humilde que he conocido. Probablemente solo pensaba que estaba haciendo su trabajo. Bajó la mirada a la lápida y luego volvió a mirar a Grace. Cuando tenía 17 años, estaba enfadado con el mundo. Mis padres prácticamente me daban por perdido. Iba camino de la cárcel, o algo peor. Pero tu padre vio algo en mí que yo no podía ver. ¿Qué hizo?, preguntó Grace, sintiendo una extraña mezcla de orgullo y tristeza porque su padre le había guardado esa historia para sí mismo, respondió Daniel. Todo. Me encontraba después de clase cuando me metía en peleas o faltaba a clases. En lugar de denunciarme, me preguntaba si quería ayudarle a limpiar las aulas. Hablábamos mientras trabajábamos. Nunca me sermoneó ni me dijo que estaba desperdiciando mi vida. Simplemente me escuchaba y, poco a poco, me ayudó a ver que podía elegir un camino diferente. Grace sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Esto sonaba exactamente a algo que su padre haría. Ayudar a alguien en silencio sin esperar jamás reconocimiento. Me ayudó a solicitar plaza en la universidad. Incluso me llevó a visitar campus cuando mis padres no querían. Estuvo presente en mi graduación. La voz de Daniel se hizo más fuerte. Todo lo que he logrado, cada éxito que he tenido en los negocios, todo empezó cuando tu padre creyó en mí cuando nadie más lo hizo. Nunca me habló de ti, dijo Grace, secándose las lágrimas. Pero eso suena a él. Siempre dijo que su trabajo era simplemente mantener la escuela limpia. Pero yo creo que en realidad mantenía viva la esperanza. Para los niños que más la necesitaban. Si este momento te conmovió,
por favor dale un me gusta al video. Grace se dio cuenta de que estaba viendo la prueba viviente del impacto oculto de su padre en el mundo. He venido aquí todas las semanas desde el funeral, continuó Daniel. Necesitaba darle las gracias una vez más, aunque probablemente nunca se las agradecí lo suficiente. Cuando estaba vivo, hizo una pausa, mirando a Grace con curiosidad. ¿Y tú? ¿Estás bien? Tú. Padre solía hablar de ti todo el tiempo. Estaba tan orgulloso de todo lo que habías logrado. A Grace se le encogió el corazón. Un poco. Se preguntó qué pensaría su padre de sus dificultades actuales, trabajando en varios empleos solo para mantenerse a flote. Grace sintió el peso familiar de la vergüenza sobre sus hombros. Ahí estaba ese exitoso empresario del que su padre aparentemente se había jactado de ella. Y ella apenas pagaba el alquiler trabajando 60 horas semanales entre la cafetería y su trabajo de limpieza de fin de semana. Estoy bien, mintió, forzando una sonrisa. Papá siempre se preocupaba demasiado. Pero, incluso al pronunciar esas palabras, sintió que se desvanecían. La expresión de Daniel sugería que podía ver a través de su intento de valentía. «Sabes», dijo Daniel con dulzura, «tu padre tenía esa habilidad para leer a la gente. Siempre podía saber cuando alguien cargaba con más de lo que podía soportar. Solía decir que las personas más fuertes a menudo eran las que más se esforzaban por ocultar sus problemas». Grace sintió que su compostura, cuidadosamente construida, comenzaba a resquebrajarse. La amabilidad en la voz de Daniel le recordaba mucho a la forma en que su padre, con tanta delicadeza, se daba cuenta de sus intentos adolescentes de parecer más fuerte de lo que era. En aquel entonces, él sabía cuando la acosaban en la escuela antes de que ella dijera una sola palabra. Sabía cuando le preocupaba el dinero para la universidad antes de que se diera cuenta. Ella lo había mencionado. Y él siempre había encontrado la manera de ayudar sin hacerla sentir menos. Ha sido difícil desde que enfermó, admitió, sorprendida por su propia honestidad. Las facturas médicas, el tiempo que tuvo que ausentarse del trabajo para cuidarlo. No me arrepiento de nada, pero su voz se apagó, sintiéndose desleal por siquiera mencionar la presión financiera. Pero ahora estás intentando reconstruir tu vida mientras cargas con toda esa deuda, terminó Daniel en voz baja. A tu padre le dolería saber que estás pasando apuros porque lo cuidaste. La simple comprensión de sus palabras abrió una herida en el pecho de Grace. Durante meses, había estado tan concentrada en sobrevivir día a día que no se había permitido sentir realmente la pérdida, no solo de su padre, sino también de la seguridad y la estabilidad que tanto le había costado construir. Sigo pensando que debería estar agradecida, dijo, mientras las lágrimas fluían libremente. Tuve que despedirme. Pasé esos últimos meses con él. Pero hay días en que apenas puedo comprar comida y me da tanta vergüenza no poder ni siquiera visitar su tumba sin preocuparme por la gasolina. Daniel metió la mano en su chaqueta y sacó una tarjeta de visita, pero luego pareció arrepentirse y la guardó. Tu padre me enseñó que aceptar ayuda no es un signo de debilidad. Es un signo de sabiduría. Decía que a veces tenemos que dejar que la gente devuelve lo que se le ha dado. Grace lo miró, entre lágrimas. ¿Qué quieres decir? Tu padre invirtió en mi futuro, cuando yo no tenía nada que ofrecer a cambio. Quizás sea hora de que yo invierta en el tuyo. La voz de Daniel era suave, pero firme. No porque necesites que te rescaten, sino porque eres la hija de Harold Mitchell. Y eso significa que eres exactamente el tipo de persona en la que vale la pena creer. ¿Alguna vez te has enfrentado a algo así? Donde el orgullo te impidió aceptar ayuda cuando más la necesitabas. Cuéntanos en los comentarios de abajo. Grace sintió la presencia de su padre con tanta fuerza en ese momento, casi como si él, de alguna manera hubiera organizado este encuentro.
Se dio cuenta de que rechazarla bondad de Daniel sería como rechazarla misma lección que su padre había dedicado su vida a enseñarle, que a veces los ángeles vienen disfrazados de personas comunes, ofreciendo una gracia extraordinaria. Grace permaneció allí, en el crepúsculo, sintiendo el peso de 17 años del legado secreto de su padre, envolviéndola como una cálida manta. Daniel ya no era un extraño. Era un testimonio viviente de todo lo que su padre había creído sobre las segundas oportunidades y el poder de la simple bondad humana. Ni siquiera sé qué me ofreces, dijo Grace, secándose las lágrimas con el dorso de la mano. Y no estoy seguro de poder aceptar caridad, ni siquiera de alguien a quien mi padre ayudó, sonrió Daniel, la primera sonrisa sincera que ella le veía. No es caridad, Grace. Es gratitud. Y no es solo para mí. Sacó su teléfono y le mostró una foto de un grupo de unas 20 personas alrededor de una mesa de conferencias. Son personas cuyas vidas tu padre tocó. Algunos eran alumnos a los que daba clases particulares. Otros eran jóvenes a los que mantenía alejados de los problemas. Algunos eran profesores a quienes animó cuando querían renunciar. Empezamos a reunirnos hace unos años, solo para mantenernos en contacto y compartir anécdotas de Harold Mitchell. Grace miró fijamente la foto, reconociendo algunas caras de antiguos alumnos de Lincoln Ig, ahora convertidos en adultos exitosos. Nunca dijo una palabra sobre nada de esto. Claro que no. Tu padre nunca hizo nada para obtener reconocimiento. Pero todos recordamos a Grace y, cuando nos enteramos de su enfermedad, comenzamos una colecta. Queríamos ayudar con sus gastos médicos, pero se negó. Dijo que había trabajado toda su vida y que no iba a empezar a aceptar ayudas. La voz de Daniel se quebró por la emoción. Nos hizo prometer que si algo le sucedía, cuidaríamos de ti. En su lugar, la revelación golpeó a Grace como un golpe físico. ¿Qué? La última vez que lo visité en el hospital, me hizo jurar que te encontraría después del funeral. Dijo que no estaba preocupado por sí mismo. Le preocupaba la deuda que dejaba. Sabía que tú nunca le pedirías ayuda, igual que él nunca lo haría. Daniel guardó el teléfono y la miró fijamente a los ojos. Grace, hay suficiente dinero en ese fondo para cubrir todos sus gastos médicos y darte un nuevo comienzo. No es un préstamo. No es caridad. Son 20 personas agradecidas que honran a un hombre que cambió sus vidas. Grace sintió que le flaqueaban las rodillas. Se dejó caer en el pequeño banco de piedra cerca de la tumba de su padre, abrumada por la magnitud de lo que Daniel le estaba diciendo. No puedo aceptar tanto dinero de desconocidos. No somos desconocidos, dijo Daniel, sentándose a su lado. Somos familia. Tu padre creó una familia con hijos en los que nadie más creía. Todos hemos permanecido unidos gracias a él. Nos hemos apoyado mutuamente en nuestros negocios y hemos celebrado nuestros éxitos. No eres solo la hija de Harold Mitchell. Eres parte de algo que él construyó. Daniel sacó un sobre del bolsillo de su abrigo. Esto no es solo para mí, Grace. Es de parte de todos nosotros. Ábrelo cuando estés lista. Se puso de pie y le puso una mano suavemente en el hombro. Tu padre dedicó su vida a enseñarnos que la mejor manera de honrar un regalo es compartirlo. Esta es nuestra forma de compartir lo que él nos dio. Si te ha gustado esta historia y quieres ver cómo termina el viaje de Grace, suscríbete a nuestro canal para ver más historias conmovedoras como esta. Mientras Daniel caminaba de regreso a su auto, Grace apretó el sobre, comprendiendo finalmente que el mayor regalo de su padre no era solo el amor que le había dado. Ella era la familia, de corazones agradecidos que él había creado, y que ahora estaban listos para acogerla como una más de la familia. Grace se sentó sola junto a la tumba de su padre mientras la última luz se desvanecía del cielo,
sosteniendo el sobre que representaba mucho más que dinero. Era la prueba de un legado cuya existencia desconocía. Con dedos temblorosos, lo abrió y encontró no solo un cheque que cambiaría su vida, sino cartas de cada una de las 20 personas de la foto de Daniel. Cada carta contaba una historia de cómo Harold Michey había influido en sus vidas, y cada historia revelaba una faceta de su padre que ella nunca había visto. María, ahora una exitosa maestra, escribió sobre cómo Harold la había animado a seguir estudiando cuando sus propios padres no le veían el valor. James, dueño de una cadena de restaurantes, compartió cómo Harold lo había sorprendido robando dinero del almuerzo. En lugar de denunciarlo, lo había dejado en paz. Al cuidarlo, se había asegurado discretamente de que tuviera comida todos los días. Carta tras carta, Grace describía a un hombre que había visto potencial en niños olvidados y lo había cultivado con el mismo amor paciente que le había demostrado a Grace cada día de su vida. La última carta era de Daniel y contenía algo que dejó a Grace sin aliento. Una foto de su padre de su fiesta de jubilación que ella nunca había visto. En ella, estaba rodeado de antiguos alumnos, todos adultos, todos exitosos, todos radiantes ante el hombre que había creído en ellos. En el reverso, alguien había escrito a Harold Michey, quien nos enseñó que los conserjes no solo limpian edificios, limpian sueños rotos y los pulen hasta que brillan. Grace finalmente comprendió por qué su padre nunca le había contado nada de esto. Él no se había considerado un héroe ni un mentor. Simplemente había visto niños que necesitaban que alguien se preocupara por ellos. Y se había preocupado. Con su sencillez y humildad, había estado cambiando el mundo, una conversación a la vez, un acto de bondad a la vez, una fe en el potencial de alguien a la vez. A la mañana siguiente, Grace entró en la cafetería de Murphy y avisó con 2 semanas de antelación. No porque se avergonzara del trabajo honesto, sino porque decidió honrar la memoria de su padre volviendo a estudiar para ser consejera. El fondo que los hijos de su padre habían creado no solo saldaría sus deudas, sino que le daría la oportunidad de seguir sus pasos, ayudando a los jóvenes a encontrar su camino. 6 meses después, Grace regresó a la tumba de su padre con Daniel y otros 3 miembros de su familia. Colocó margaritas frescas junto a la lápida y susurró: «Gracias, papá, por enseñarme que lo más importante que podemos hacer es creer en los demás». Mientras estaban juntos bajo la luz del sol de la tarde, Grace se dio cuenta de que el mayor logro de su padre no eran las vidas que había transformado, sino la familia que había creado. Una familia que continuaría su labor de ver potencial en lugares inesperados y cultivarlo con amor. Harold Michey, el humilde conserje que creía que simplemente hacía su trabajo, había creado un legado que perduraría a través de las generaciones. Y Grace, rodeada de los hijos elegidos de su padre, finalmente comprendió que nunca había estado realmente sola. Si te gustó esta conmovedora historia, no olvides darle me gusta a este video. Comparte tus reflexiones en los comentarios sobre cómo la gente común puede marcar una diferencia extraordinaria y suscríbete para ver más historias conmovedoras que celebran a los héroes anónimos que nos rodean. Gracias por acompañarnos en este hermoso viaje de descubrir que el amor, una vez dado, nunca termina.